Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por seguirnos en cualquier punto del Ecuador y en cualquier punto del orbe a través de las redes sociales. Hoy a las 10:30 el Ejecutivo entregará a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. La propuesta de la reforma normativa fue anunciada hace algunos días por el presidente de la República, Lenín Moreno, quien además dijo que una de las propuestas es la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. El eje fundamental de esta reforma es el de la libertad de pensamiento y expresión enmarcadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que fueron ratificados por el Estado ecuatoriano, añadió el jefe de Estado. Siete de la mañana y 1 minuto, como lo advertimos, se encuentra con nosotros Romel Jurado, especialista en desarrollo normativo y políticas públicas para la aplicabilidad de los derechos de la comunicación. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Se apresta ya el Ejecutivo a entregar el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación. Ya se han trazado algunas líneas, el propio presidente de la República lo ha anticipado. Quisiera un criterio inicial de su parte respecto de la orientación de estas primeras formulaciones. Bueno, en primera instancia ha hecho 3 grandes anuncios. El primero es la supresión de la Supercom, esa es la propuesta inicial. Ha hecho el anuncio también de que los medios públicos serán vendidos y ha hecho el anuncio de... No, los medios intervenidos. Perdón, los medios incautados. Incautados. Efectivamente, mil disculpas. Y también ha hecho el anuncio de que habrá una ratificación de los derechos de la comunicación alcanzados de acuerdo a los parámetros internacionales. Sin embargo, hay muchos espacios que todavía uno no logra completar con la información que el señor presidente nos ha entregado hasta ahora respecto de la propuesta de proyecto de reforma. La primera cosa que a mí me llama la atención tiene que ver con cuáles son los derechos de la comunicación que se van a preservar y cuáles son los procedimientos que se van a utilizar para proteger estos derechos. ¿Cuáles cree usted por principio que deben ser preservados? A ver, el primero es que tenemos derecho a tener una información de calidad. Es decir, una información que sea producida siguiendo con rigor 3 aspectos que la ley establece. Verificación, que las noticias que nos cuentan sean la consecuencia de hechos reales realmente sucedidos. Segundo, contrastación, que esa narración de los hechos sucedidos haya consultado a todas las fuentes relevantes y que la narración incluya la versión de esas fuentes relevantes. Exactitud, que los datos consignados de las notas periodísticas sean exactos y que cuando se haya cometido un error o cuando se haya emitido una noticia que es falsa, que no ha sido suficientemente contrastada, se rectifique o se dé el derecho de réplica a los ciudadanos. Si esto es posible, la comunicación será de buena calidad y los ciudadanos tendrán protegidos sus derechos más básicos respecto de la comunicación social. Pero su formulación en la ley basta para su aplicación. Esa es una cosa que hay que distinguir. La formulación jurídica de un derecho no garantiza por sí misma una buena aplicación. Hay que tener instituciones sólidas y hay que tener controles institucionales sólidos para garantizar la mejor aplicación posible. Ahora, ninguna aplicación es infalible. De comunicación tal como la conocemos. Sí, mire, yo creo que la Superintendencia de Información y Comunicación jugó un rol, por una parte, de protección de derechos, efectivamente, pero también jugó un rol político en la batalla que el anterior gobierno mantenía con los medios de comunicación y con sectores políticos. Ese carácter de actor político convirtió a la Superintendencia de Información y Comunicación en un objetivo político. En este proceso de reforma, este es el fusible que salta, este es el objetivo político o el trofeo político, si usted quiere, que inicia la reforma, que abre la reforma y que permite a muchos sectores alinearse en la reforma. Pero yo quiero preguntarle sobre eso. Desaparecida la Superintendencia de Información y Comunicación, ¿cuál cree usted o cuáles cree usted que deberían ser los mecanismos de la ciudadanía para buscar la aplicación de los derechos consagrados? Yo decía hace un momento que en la propuesta formulada por el señor presidente todavía hay espacios que no están llenos, que no sabemos con claridad cómo van a resolverse. Uno de los principales problemas es el procedimiento de protección de los derechos de la comunicación. Mire,
más allá de los cuestionamientos que pueda tener la Superintendencia de Información y Comunicación, era un mecanismo administrativo expedito, no punitivo. No punitivo en el sentido de que no establecía sanciones penales, sino establecía multas pecuniarias y pedidos de disculpas públicas. Medida expedita o mecanismo expedito administrativo de control y protección de derechos. Ahora no sabemos cómo se va a hacer ese control, porque ir a un juez constitucional, a un juez de lo civil, a un juez de lo penal, y establecer un proceso judicial para proteger los derechos de la comunicación puede ser más costoso, durar mucho más tiempo, y eso finalmente puede desestimular a que los ciudadanos presenten acciones judiciales para reclamar o proteger sus derechos de la comunicación. El procedimiento inicialmente descrito por usted también se prestó a una suerte de abuso o desborde de poder y a una discrecionalidad que resultó insoportable. Entre una cosa y la otra, ¿cuál sería la alternativa? Yo creo que hay un punto intermedio. He dicho hace un momento que un buen procedimiento administrativo en manos de una institución que tenga controles institucionales fuertes permitiría de forma expedita reclamar y proteger los derechos de la ciudadanía. Eliminar el mecanismo administrativo podría ser lesivo a los derechos de los ciudadanos, o al menos complejizaría y encarecería la posibilidad de reclamar derechos. Trasladar esto a lo judicial no es siempre lo más conveniente. Hay mecanismos intermedios que pueden ser aplicados. ¿Cuáles? Lo que he dicho, un mecanismo administrativo que haga... ¿Pero en manos de quién? ¿De qué instancia? Ese es el problema. Tenemos que ver el proyecto de ley para saber en manos de qué instancia. Se está diciendo, por ejemplo, he oído al secretario Michelena decir que algunas de las competencias de la Supercom relacionadas con el monitoreo de medios, por ejemplo, van a pasar al Cordicom. Si esto es así, hay que preguntar qué va a hacer el Cordicom cuando, después de monitorear la gran cantidad de contenidos que hay en medios de comunicación, se dé cuenta que algunos de ellos pues infringen la ley o violentan los derechos de los ciudadanos. Va por sí mismo a activar un mecanismo de control administrativo, va a instar a los medios a corregirse. ¿Qué va a hacer el Cordicom con toda esa información que produzca respecto de la aplicación de la ley? Algo que vamos a preguntar a su titular próximamente. El linchamiento mediático está siendo cuestionado también como concepto. Sí, el linchamiento mediático es una figura que tiene un nombre poco feliz, diría yo. En otros países se llama acoso mediático. Esta figura proponía que los medios de comunicación no pueden, no deben usarse para, de forma coordinada, disminuir la credibilidad o afectar el honor de las personas, de manera infundada o inventando noticias. Esta idea no es mala por sí misma, pero fue mal comprendida, tanto por las autoridades, cuanto por los medios de comunicación, yo creo que incluso por los propios ciudadanos, y ha generado una complejidad, una dificultad para avanzar en los derechos de la comunicación de orden político, una complejidad política, una complejidad de percepciones. ¿A qué cree usted que se debió esto? Yo creo que en cierta medida porque hubo actorías políticas, tanto en los medios de comunicación, cuanto en sectores políticos, cuanto en las autoridades públicas que tenían la responsabilidad de gestionar esta figura, que permitieron esta percepción generalizada. Desde esa perspectiva, es una figura que ha generado grandes problemas a la aplicación de la ley, y que por esa razón, no por su formulación jurídica originaria, sino por los problemas políticos que generaron, vale la pena discutir si debe ser mantenida o si conviene más en este momento eliminarla del ordenamiento jurídico. Pero podría ser sustituida por otro concepto. El de acoso mediático, que es, digamos, una formulación más moderada de la figura del linchamiento mediático. El acoso mediático tiene que ver con esa recurrente atención que reciben ciertas personalidades públicas para ratificar cierta posición suya, pero que no tiene implicaciones, políticas o económicas. Los artistas, por ejemplo, los deportistas, por ejemplo, sufren acoso mediático y reclaman cierto grado de protección. En esta guerra y en este choque verbal permanente entre el expresidente Rafael Correa y los medios de comunicación, este frecuente enfrentamiento, el tema del linchamiento mediático fue utilizado también por dirigentes políticos, incluyendo al propio presidente Correa. Suelen ser las autoridades de ciertos gobiernos relativamente hipersensibles frente a la crítica que vehiculizan los medios de comunicación. No necesariamente es opinión editorial de los medios,
pero los medios se convierten en transporte, en vehículo de críticas hacia esos funcionarios. Y las críticas son frecuentes, son reiteradas, ya las consideran linchamiento mediático. ¿En qué medida el linchamiento mediático sirvió más a ese tipo de actores hipersensibles a la crítica que a ciudadanos que en efecto habrían sido eventualmente perjudicados por medios de comunicación por el uso inexacto, no verificado, no contrastado de la información? Mire, el linchamiento mediático es una figura que trata de proteger a las personas del uso de los medios de comunicación para finalidades ilegítimas. ¿Qué pasa? Hay adversidades políticas, adversidades económicas, adversidades sociales que se canalizan a través de los medios de comunicación de esta manera ilegítima. Le voy a dar un caso extremo, pero cierto. El propio presidente Lenín Moreno sufrió linchamiento mediático cuando en su campaña fue acusado de usar fondos del Estado ecuatoriano para mantenerse en Ginebra. Y se decía en los medios de comunicación que sus actividades, sus gestiones en ese alto organismo internacional no eran o no debían ser financiadas con recursos del erario público. Eso pasó en campaña electoral. Me parece que el actual secretario de Comunicación señaló que esa era una forma de linchamiento mediático porque esas afirmaciones eran inexactas, eran reiteradas, estaban destinadas a afectar su credibilidad en un momento de creciente notoriedad política del actual presidente de la República. Generalmente el linchamiento mediático no se produce, no se dirige a los anónimos. Es generalmente actores de gran relevancia política, económica y social los que sufren este linchamiento mediático. También hay el criterio de que estos actores altamente expuestos, pues son precisamente altamente expuestos porque son actores públicos y que deben soportar esa elevadísima exposición. Parece ser que este criterio está primando desde el propio presidente que formula la reforma. Y creo que el presidente Moreno incluirá en su reforma la eliminación de esta figura. Gracias a nuestro invitado también en el estudio, Rommel Jurado, por tener un poco de paciencia con nosotros y permitirnos hacer este paréntesis. Volvemos al tema del linchamiento mediático. Y le pregunto si el linchamiento mediático es una categoría válida para interpretar lo que ha pasado con algunos de los funcionarios del expresidente Rafael Correa, pero igualmente, como usted ha dicho, en el caso del presidente Lenín Moreno, en su momento cuando en la campaña fue reiteradamente acusado por medios de comunicación de ser, respecto de haber recibido grandes prebendas o cantidades de dinero para vivir en Suiza en el tiempo en el que cumplió allí una misión ante la legación de Ecuador en las Naciones Unidas, en ese país. Le pregunto, ¿es el linchamiento mediático finalmente un recurso para medir la actitud de los dueños de los medios de comunicación, aquellos que fijan el interés político en el uso de los medios de comunicación en medio de la controversia política? No lo sé en realidad. Lo que yo puedo decir es que los medios de comunicación son un poder no solo mediático, es decir, no solamente generan opinión o establecen ciertos temas que se tratan preferentemente y otros que no se tratan preferentemente, sino que es un poder ligado a otros poderes, tienen relaciones con los empresarios y algunos incluso tienen relaciones con la banca. Tanto es así que en la Constitución está prohibida la relación societaria entre medios de comunicación y la banca. Pero más allá de eso, la figura del linchamiento mediático señala una posibilidad ilegítima de afectar a actores relevantes, políticos, sociales, económicos por parte de los medios de comunicación. ¿Pero quién define eso? Porque al parecer es un concepto muy elástico y depende de la discrecionalidad de la autoridad. A ver, vamos a ver. Hemos citado el propio ejemplo del señor presidente Lenín Moreno. ¿Cuáles eran los medios de comunicación que acusaron permanentemente al señor presidente Lenín Moreno, en aquel tiempo candidato, de usar ilegítimamente fondos del fisco ecuatoriano para vivir en Ginebra? ¿Qué medios lo hacían? Encontramos ahí un conjunto de medios de comunicación que reiteraron esta acusación. Y el propio actual secretario de Comunicación, en su momento señaló que esta era una actuación de linchamiento mediático. Lo que quiero decir es que yo no puedo saber en todos los casos cuáles son los medios que activan esta práctica ilegítima. Hay que analizarlo caso por caso para saber qué intereses se coaligan alrededor del uso de esta figura. Sin embargo, también debo decir que si el señor presidente Lenín Moreno
presente en el proyecto de ley la derogación del linchamiento mediático es porque ha asumido, desde mi perspectiva, actualmente la idea de que por su alto cargo político está también altamente expuesto y que no se va a quejar de estas, incluso llamémosles excesos de los medios de comunicación cuando se refieren a sus actuaciones públicas. Quiero entender eso. Sin embargo, no tenemos certeza, porque no hemos visto el proyecto de ley, de que la figura del linchamiento mediático efectivamente vaya a ser suprimida. Ahora, la figura del linchamiento mediático se ha prestado para lo que se entiende como abusos también de parte de la autoridad en contra de los medios de comunicación. ¿Cómo hacer que un principio de esta índole sea bien utilizado? Lo que he dicho antes, mire, las instituciones encargadas de la aplicación del derecho no pueden ser autorreferidas, no pueden actuar con discrecionalidad, tienen que tener otros controles institucionales y muchos de los mecanismos para la aplicación del derecho incluyen controles que protegen los derechos de los posibles afectados. Antes lo que teníamos, o seguimos teniendo, es que las decisiones de la superintendencia pueden ser llevadas ante el contencioso administrativo. Y si el contencioso administrativo no da la razón, pues ante la Corte Provincial o incluso ante la Corte Constitucional en un caso extremo. Hay que encontrar mecanismos eficientes, eficaces y cruzados de control institucional para que ninguna autoridad actúe discrecionalmente en la aplicación de la ley. Pero hay que mirar la ley con perspectiva histórica. No se puede modificar la ley solamente pensando en la coyuntura. Hay que pensar que la ley de comunicación ha significado en muchos aspectos avances, que ha tenido aspectos conflictivos, está bien, que hay que mejorar esos aspectos conflictivos, está bien, pero hay que hacerlo con responsabilidad de país y con perspectiva histórica. 7 de la mañana, 30 minutos. Gracias a Romel Jurado, especialista en desarrollo normativo y en políticas públicas para la aplicabilidad de los derechos de la comunicación. Cuando regresemos, luego de una breve pausa, estará aquí Paco Moncayo, ex comandante general del Ejército. Ya volvemos.